Bajo las arenas de Egipto yacen 25 contenedores de granito que pesan 100 toneladas cada uno. Ningún ingeniero en el mundo puede explicar cómo los fabricaron. En India hay una columna de hierro que no se oxida desde hace 16 siglos, aunque el acero moderno cede en años. En Irak encontraron una batería ensamblada 2000 años antes de que Volta presentara la suya. Estos objetos no encajan en los libros de texto porque los libros de texto los escribieron personas que nunca los vieron. Hoy analizaremos 7 hallazgos antiguos reales, cada uno de los cuales parece olvidado por viajeros del futuro. Y comenzaremos con el enigma más pesado, en el sentido literal de la palabra. Los 7 objetos se pueden tocar con las manos, cada uno está guardado en un museo real. Y cada uno rompe la imagen habitual del pasado. Egipto, Saqqara, 1850 después de Cristo. El arqueólogo francés Auguste Mariette notó una esfinge de piedra que sobresalía de la arena al noroeste de la pirámide de Djoser. Al excavar toda una avenida de esfinges, se dio cuenta de que conducían a la entrada de una estructura subterránea. Cuando su equipo logró abrirse paso, tuvo que usar dinamita, porque los pasillos estaban sellados herméticamente. Tras las paredes de piedra se abrió un laberinto de largos túneles excavados directamente en la caliza. En la galería más grande a ambos lados del corredor, había 25 enormes cajas de granito negro y rosa. Cada caja mide 4 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 3,3 metros de alto. La tapa pesa por separado 30 toneladas y la masa total del contenedor se acerca a las 100 toneladas. Ese es el peso de un vagón de ferrocarril completamente cargado, escondido en un nicho subterráneo estrecho. Cuando Mariette abrió una de las cajas con explosivos, no encontró nada dentro excepto el vacío y paredes lisas. La ciencia oficial llama a este lugar el Serapeum y afirma que aquí se enterraban los toros sagrados Apis. El problema es que en ninguna de las cajas abiertas se encontraron restos de toros ni rastros de momificación, pero sí encontraron algo más aterrador que las momias, una precisión inhumana en el trabajo de la piedra. El ingeniero Christopher Dunn, con 49 años de experiencia en fabricación de alta tecnología, midió las superficies interiores de 2 cajas. Utilizó un calibre industrial con una tolerancia de 2/10 de pulgada. Las paredes resultaron ser planas a un nivel que solo se alcanza con máquinas de control numérico. Los ángulos se mantienen exactamente a 90 grados y el radio en las esquinas es de solo 4 milímetros. Cuando Dunn se acercó a una empresa estadounidense con la solicitud de reproducir una caja así, a partir de una sola pieza de granito, le respondieron directamente. Incluso con un presupuesto ilimitado, habría que ensamblarla a partir de 6 placas separadas, mientras que los maestros antiguos tallaban cada contenedor de un monolito único, extraído en Asuán, a 800 kilómetros de Saqqara. La dureza de la roca de la mayoría de las cajas es de 6 puntos según la escala de Mohs, y algunas están hechas de diorita, que es aún más dura. Los túneles son tan estrechos que apenas pueden pasar 2 personas. ¿Cómo giraron bloques de 100 toneladas en los ángulos rectos de los corredores y los bajaron a los nichos con solo 40 centímetros de espacio libre? Es algo sobre lo que la ciencia guarda silencio. Simplemente no hay espacio para colocar palancas ni una brigada de trabajadores, y los egipcios antiguos oficialmente no tenían hidráulica. Una caja sin terminar todavía está en medio del túnel, como si los constructores la hubieran abandonado a medio camino y se fueran para siempre. Los jeroglíficos toscamente grabados en las paredes exteriores contrastan bruscamente con el pulido espejado del interior, como si las inscripciones hubieran sido hechas por personas completamente diferentes, miles de años después de la creación de los contenedores. Si ahora sientes que los canales comunes cuentan la historia de manera demasiado superficial, suscríbete. Aquí excavamos donde los libros de texto terminan. ¿Para qué necesitas precisión quirúrgica en un ataúd de toro? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos trasladamos de las galerías subterráneas de Egipto al fondo del mar Mediterráneo. En 1901, unos buzos griegos en busca de esponjas fueron sorprendidos por una tormenta cerca de la isla de Anticitera. El capitán envió a un buzo al fondo para no perder tiempo, y este emergió en pánico.
gritaba sobre cadáveres a 60 metros de profundidad. El capitán bajó él mismo y vio no un cementerio, sino los restos de un barco romano antiguo que se hundió alrededor del año 5 a.C. Los cadáveres resultaron ser estatuas de mármol que habían permanecido en la arena durante 2 milenios. Entre las esculturas y los montones de monedas había un trozo desabrido de bronce envejecido. Durante 2 años estuvo acumulando polvo en una caja del Museo Nacional de Atenas, hasta que el político Spiridon Stais notó una grieta. Dentro brillaba un engranaje pequeño, perfectamente tallado en un objeto de más de 2000 años de antigüedad. Los periódicos escribieron sobre la sensación. Los escépticos gritaban que era una falsificación, pero el tomógrafo de rayos X de los años 2000 lo aclaró todo. Dentro había un sistema de 37 engranajes de bronce, el mayor de 13 centímetros de diámetro, con 223 dientes. Un dispositivo del tamaño de un ordenador portátil calculaba la posición del Sol, la Luna y 5 planetas. Predecía eclipses solares y lunares, seguía los ciclos de los Juegos Olímpicos y mostraba las fases de la Luna. La ciencia europea alcanzó esa precisión de cálculo solo siglo y medio después. El mecanismo tenía en cuenta que la Luna se acelera y desacelera en diferentes secciones de su órbita elíptica. Para ello, en su interior había 2 engranajes montados con un eje desplazado. De hecho, un diferencial, ese mismo nodo que permite a las ruedas de tu coche girar a diferentes velocidades en una curva. Los dientes de cada rueda están tallados con una precisión inaccesible a una lima manual. Los dientes triangulares son idénticos, como si fueran estampados. Las inscripciones en el panel trasero, leídas recientemente gracias a la tomografía, resultaron ser instrucciones detalladas de uso. Las agujas perdidas del panel frontal llevaban bolas de colores: rojo fuego para Marte, dorado para el Sol. Investigadores del University College de Londres llamaron al original obra de un genio que unió la astronomía babilónica con las matemáticas de la Academia de Platón. Quienquiera que ensamblara este dispositivo entendía el cosmos a un nivel que el resto de la humanidad tardó otros 20 siglos en alcanzar. El orador romano Cicerón en el siglo I a.C. describía un dispositivo similar creado por Arquímedes en Siracusa. Eso significa que el mecanismo de Anticitera no era el único. Pertenecía a toda una tradición de la que nos ha llegado un único ejemplar. Los griegos empaquetaron el cielo en una caja de bronce y los herreros indios, aproximadamente en la misma época, domaron el hierro. En el patio de la mezquita Quwwat-ul-Islam en Delhi hay una columna de 7,20 metros de altura y más de 6 toneladas de peso. Una inscripción en sánscrito la relaciona con el rey Chandragupta II de la dinastía Gupta, siglo I después de Cristo. Durante X siglos, la columna ha estado al aire libre, bajo los aguaceros del monzón y el calor abrasador, y en ella casi no hay óxido. El hierro común en el clima de Delhi se cubre de costra en cuestión de años, y la Torre Eiffel se repinta cada 7 años. En el siglo X le alcanzó una bala de cañón, pero resistió, dejando solo una abolladura a 4 metros de altura. El enigma se intentó resolver desde 1912, cuando los químicos británicos tomaron las primeras muestras. La respuesta llegó 91 años después, cuando el profesor Balasubramanian del Instituto Tecnológico de Kanpur publicó su investigación. Su equipo utilizó difracción de rayos X, pruebas electroquímicas y microscopía para finalmente entender qué ocurría en la superficie del metal. El hierro de la columna contiene aproximadamente un 1% de fósforo. Al mismo tiempo, contiene casi nada de azufre y manganeso. Esta composición desencadena la formación de una capa de fosfato de hierro cristalino de un 1/20 de milímetro de espesor. Esta capa funciona como un escudo invisible que se autocura en cada ciclo de humectación y secado. En esencia, los herreros antiguos crearon un análogo natural del acero inoxidable 15 siglos antes de la invención del inoxidable. Usaban soldadura de fragua, calentando y forjando el hierro para preservar el fósforo sin instrumentos y sin libros de texto. La metalurgia moderna todavía no ha podido reproducir la combinación exacta de composición y resistencia de esta columna. 6 toneladas de hierro sin ni un gramo de pintura están al aire libre y ganan la batalla que pierde toda nuestra industria. ¿Y tú? ¿De qué país eres? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber desde dónde nos mira. Los indios dominaron el hierro y los romanos en el siglo IV dominaron la luz. En el Museo Británico, dentro de un cristal blindado, está la copa de Licurgo,
el único ejemplo completo de vidrio dicroico de la antigüedad. Si la luz incide frontalmente, la copa es verde como el jade, pero si la atraviesa desde atrás, estalla en rojo rubí. En la superficie está tallada una escena del mito. El rey Licurgo quedó atrapado en las enredaderas mientras Dioniso observa su muerte. El tallado se ejecuta en la técnica de copa jaula, donde el vidrio se funde en un bloque grueso y luego se recorta hasta formar una celosía calada. Pero el truco del cambio de color está escondido no en el tallado, sino en la propia estructura del vidrio. La solución llegó en los años 90, cuando unos fragmentos de vidrio romano similar fueron examinados con un microscopio electrónico. Dentro se encontraron partículas de una aleación de oro y plata de aproximadamente 50 nanómetros, 1000 veces más pequeñas que un grano de sal. Cuando la luz toca estas inclusiones, los electrones del metal empiezan a vibrar y cambian la longitud de onda. La plata es responsable del color verde en reflexión y el oro del rojo en transparencia. Este efecto se llama resonancia de plasmones y hoy se utiliza en sensores y tecnologías holográficas. Los maestros romanos molieron oro y plata hasta convertirlos en partículas invisibles al ojo y los fundieron en el vidrio en una proporción de 7:3. Los científicos de Cambridge lograron reproducir un efecto similar solo en 2014, creando matrices de 16 millones de nanopartículas por milímetro. Los romanos lograron lo mismo hace 16 siglos. Sin microscopios, sin láseres, sin libros de texto de óptica. El secreto de fabricación murió con el imperio y la copa de Licurgo quedó como el único testigo completo. Hoy, los investigadores intentan usar este principio antiguo para crear detectores ultrasensibles de contaminación del agua. Una tecnología nacida para la mesa de banquetes puede salvar millones de vidas 17 siglos después de su invención. Los romanos controlaban la luz y sus contemporáneos en el este quizás controlaban la electricidad. En 1936, durante la construcción de un ferrocarril cerca de Bagdad, los trabajadores descubrieron una tumba antigua. Se encontraba cerca de las ruinas de Ctesifonte, la capital del reino parto. Entre los hallazgos había una jarra de arcilla de 14 centímetros de altura, con un cilindro de cobre en su interior. En el centro del cilindro colgaba una varilla de hierro sin tocar las paredes, y el cuello estaba sellado con un tapón de betún. Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, reconoció de inmediato la construcción de un elemento galvánico. Dos metales con diferente potencial electroquímico separados por un espacio para electrolito líquido. Los rastros de corrosión en las paredes indicaban la presencia de ácido, probablemente vinagre o jugo de uva. El científico estadounidense Willard Gray construyó una copia exacta y la llenó con jugo de uva. Y el dispositivo realmente generó corriente eléctrica. Un dispositivo así puede generar alrededor de 1 voltio y varios jarros conectados podrían dar corriente suficiente para dorar adornos. Se encontraron recipientes similares en la cercana Seleucia, con agujas de bronce y hierro azulado. El médico romano Scribonius Largus en el siglo I describía el tratamiento de la gota, con una raya eléctrica aplicada a los pies del enfermo. La idea de usar electricidad en medicina era conocida en el mundo antiguo mucho antes de que la ciencia le diera nombre. La batería de Bagdad supera la invención oficial de Volta por al menos 16 siglos. En 2003 fue robada del museo durante la invasión de Irak y su paradero es desconocido. Hemos perdido quizás el dispositivo eléctrico más antiguo de la historia y ni siquiera podemos realizarle un análisis moderno. Volvamos a Egipto. Pero esta vez a un objeto que cabe sobre una mesa de comedor y parece una pieza de un taller de maquinaria. En ese mismo año de 1936, el arqueólogo Walter Emery abrió la tumba del funcionario Sabo en la necrópolis de Saqqara. Junto al esqueleto había un disco de piedra partido de 61 centímetros de diámetro. Está tallado en esquisto, una roca frágil que se deslamina al menor golpe descuidado. 3 palas curvas convergen hacia un cubo central y visto desde arriba el disco es indistinguible del impulsor de una bomba industrial. La antigüedad de la tumba es de aproximadamente 5000 años, la primera dinastía, cuando las herramientas se hacían de piedra y cobre blando. Cómo tallaron finas palas sin un solo desconche a partir de una roca que se deshace con un toque descuidado es algo que nadie puede explicar. Un entusiasta imprimió una copia en impresora tridimensional y la colocó en una carcasa con un eje.
La copia comenzó a bombear agua poderosamente, funcionando como un impulsor centrífugo clásico. Sin carcasa, el disco giratorio creaba un vórtice de agua estable de tal fuerza que la coincidencia de la forma queda descartada. Los ingenieros de Airbus también imprimieron copias y confirmaron sus propiedades aerodinámicas, aunque el disco no puede servir de hélice. El egiptólogo Cyril Aldred señaló que la forma del disco apunta a ser una copia de un original metálico, mucho más antiguo. Si el disco de Sabo es en efecto la maqueta de un mecanismo perdido, tenemos ante nosotros el rastro de un pensamiento ingeniero desaparecido, antes del inicio de la historia registrada. Hace 5000 años, alguien en el Valle del Nilo sabía cómo bombear agua mediante fuerza centrífuga, y luego ese conocimiento se disolvió en la arena junto con el nombre de quien lo inventó. El último hallazgo no se oculta bajo tierra, sino que está frente a miles de turistas cada día cerca de Xi'an, en China. En 1974, unos campesinos que cavaban un pozo se toparon con fragmentos de una figura de arcilla. Así comenzó el descubrimiento del ejército de terracota. Más de 8000 guerreros de tamaño natural hechos de arcilla cocida. Cada figura es de estatura humana y ninguna cara se repite, aunque para las cabezas se usaron solo 8 formas básicas. Guardaban la tumba del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, para cuya construcción se movilizaron 700,000 trabajadores. Hasta la fecha se ha excavado menos del 1% del complejo, pero la sensación no la causaron las estatuas, sino sus armas. De los pozos se extrajeron más de 40,000 puntas de flecha de bronce, espadas de hasta 95 centímetros de largo, lanzas y mecanismos de ballesta. Después de 2200 años bajo tierra, las hojas brillaban como si hubieran sido forjadas ayer, y los filos seguían afilados. Durante 40 años, los científicos creyeron que el secreto estaba en un recubrimiento de cromo, ya que en el bronce se encontraron rastros de cromo. La cromación fue patentada en Europa solo en el siglo XX y el hallazgo parecía increíble. Una investigación conjunta del University College de Londres y el Museo del Ejército de Terracota en 2019 dio la vuelta a la teoría. El cromo en las espadas resultó ser contaminación procedente del barniz que cubría las empuñaduras de madera y los astiles de bambú. No tenía nada que ver con la conservación del propio bronce. El verdadero secreto estaba en la composición del bronce, con alto contenido de estaño y en las propiedades del suelo local. El loess alcalino de Xi'an, con sus partículas finas y bajo contenido orgánico, creó las condiciones ideales para la conservación del metal. Las réplicas de bronce enterradas en ese suelo local, tras 4 meses de pruebas extremas, permanecieron intactas. Las mismas muestras en tierra británica en el mismo plazo se cubrieron de densa corrosión. Los maestros de la dinastía Qin, hace 22 siglos, eligieron una aleación y un entorno que funcionaron como un conservante perfecto. No conocían las palabras electroquímica o corrosión alcalina, pero el resultado de su trabajo sobrevivió a todos los imperios que vinieron después de ellos. 40,000 hojas yacieron en la oscuridad esperando su hora, como una orden que nadie revocó. ¿Qué de lo escuchado hoy te ha sorprendido más? Escríbelo en los comentarios. Hemos recorrido los laberintos subterráneos de Egipto y descendido al fondo del Mediterráneo. Nos hemos detenido ante la columna de hierro de Delhi y hemos mirado dentro de la copa romana donde danzan las nanopartículas. Hemos sostenido en las manos una batería de 2 milenios de antigüedad y hemos girado una turbina de piedra de 5000 años de edad. Cada uno de estos hallazgos está realmente documentado y guardado en un museo que se puede visitar mañana. No hace falta tomarlos por fe, basta con comprar un billete de avión, entrar y verlo con tus propios ojos. Ninguno requiere extraterrestres para explicarlo, pero cada uno exige reconocer un hecho incómodo. Nuestros antepasados poseían conocimientos que nosotros redescubrimos milenios después. Lo llamamos avances y ellos quizás lo llamaban oficio ordinario. El progreso no es una línea recta hacia arriba, sino una espiral donde cada vuelta comienza desde la misma ignorancia. El verdadero enigma no está en cómo lo hicieron, sino en por qué lo olvidamos.